Bien, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por su presencia en esta tarde más bien calurosa de Madrid. Para la sección iberoamericana del Ateneo es una gran satisfacción, un enorme placer poder acoger esta actividad que forma parte de un ciclo más amplio que venimos desarrollando durante todo el año. Yo creo que podríamos decir que este de alguna forma es el año de la memoria democrática en el Ateneo de Madrid. La semana pasada, algunos de ustedes estuvieron presentes, tuvimos un ciclo en el cual el Ateneo de Madrid y el Ateneo Español de México, instituciones hermanas, como bien saben, celebramos en esta misma sala, en la Cátedra Mayor, en la inauguración y la clausura, unas jornadas en las cuales hubo, digamos, un recuerdo emotivo desde el punto de vista académico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista también cultural y musical, digamos, a los exiliados españoles de la República que llegaron a México y que muchos de ellos jamás volvieron, ¿no? Por tanto, esta sesión que hoy celebramos también forma parte de alguna manera de este ciclo en el cual el Ateneo de Madrid está empeñado con el apoyo impagable del Ministerio de Memoria Democrática. Tuvimos ocasión de la semana pasada de que la Cátedra Mayor inaugurara el propio ministro de Memoria Democrática este ciclo que les comento, y la clausura el jueves siguiente del ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Por tanto, reitero el agradecimiento y sobre todo a la Asociación de Descendientes del Exilio Español. Cuando hace unas semanas Pilar me localizó para sugerirme la posibilidad de que la sección iberoamericana apoyáramos esta iniciativa, nos pareció una idea magnífica y por lo tanto estamos muy contentos, muy satisfechos de poder colaborar en esta noble causa, ¿no? Como les decía, forma parte de un ciclo mayor esta propuesta, dentro de ese proyecto que del Gobierno de España también se impulsa, que conocen ustedes, que se llama España en Libertad, y que el Ministerio de Memoria Democrática está muy intensamente apoyando. 50 años de la muerte, del fallecimiento del dictador. También colabora en esta sesión la sección de Ciencias Sociales, su vicepresidenta, creo que está por acá, a la cual también le agradecemos muy vivamente su colaboración. Yo les confieso que no conocía, cuando Pilar me localizó hace unas semanas, esta colección, cuyo cuarto volumen hoy se presenta, y durante el fin de semana, como corresponde ante la presentación de un libro, ¿no?, lo leí con atención y me ha parecido un proyecto especialmente audaz e interesante. Es un proyecto que refleja, en mi opinión, a diferencia de los habituales, que son igualmente importantes, interesantes e imprescindibles, las reseñas de un grupo de exiliados y exiliadas españoles anónimos. No son los protagonistas habituales a los que estamos acostumbrados a encontrar. Por tanto, me parece que es audaz, interesante y especialmente significativa esta propuesta, este proyecto de dar voz a aquellos que de alguna forma, de otra forma, no la tendrían. 1936, como saben ustedes, marcó un antes y un después en el curso político y democrático de España, y el golpe de Estado contra la República obligó a miles de personas a abandonar sus hogares. Por tanto, es pertinente este reconocimiento a partir de esta serie de publicaciones que esta asociación se ponen en marcha. Yo voy a ofrecer la palabra a dos de los autores, una tercera persona que me acompañan y que son los protagonistas de esta sesión. También saludo a otros autores que están entre el público y que quizás posteriormente, en el momento del diálogo, el momento de ruegos y preguntas y de conversación con todos ustedes, quizás pueden tomar también la palabra. Y voy a presentarlos muy brevemente, voy a hacer una breve reseña. Ellos pueden ampliarla si procede en sus exposiciones, y si no en las redes podemos encontrar de sobra, digamos, sus hojas de vida mucho más ampliadas. Pues voy a hacer una presentación muy breve de un solo párrafo de cada uno de ellos. Empezará a tomar la palabra Pilar Nova Melle, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y doctora en Sociología, cofundadora de Sociólogos Sin Fronteras y exdirectora del Centro de Estudios Avanzados en Relaciones Laborables de la UNED, y es la presidenta, Pilar, de la Asociación de Descendientes del Exilio Español. A continuación le ofreceremos la palabra a Pedro López, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, doctor en Psicología, exdirector de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, experto en Derechos Humanos y ha sido profesor de Ética de la Información y activista social en laicismo y memoria democrática. Y finalmente nos acompañará en el uso de la palabra Mirta Núñez Díaz Valar, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense. Defendió, me parece especialmente interesante, revisando su hoja de vida, su tesis doctoral con un título
de la prensa de guerra en la zona republicana durante la Guerra Civil Española. Ha sido también profesora titular en el Departamento de Historia y Comunicación Social de la Universidad Complutense de Madrid. Por tanto, si te parece, Pilar, empiezas tú a tomar la palabra. Muchas gracias, Hugo. Bueno, en primer lugar, como corresponde, gracias al Ateneo, porque como él ha dicho, la acogida fue prácticamente inmediata. Casi no nos dio tiempo a terminar de sugerirlo cuando ya estaba convencido de que merecía la pena que este acto se hiciera aquí, lo cual agradecemos muchísimo porque sabemos la demanda que tienen las salas del Ateneo y cómo de una manera de vértigo nos hizo un hueco para que pudiéramos estar aquí. Y no solamente su sección, él es el presidente, que por modestia nos ha presentado, él es el presidente de la sección iberoamericana del Ateneo, pero además de su sección, la sección de Ciencias Sociales también quiso hacer la presentación. Claro, no se podía hacer desde los dos, o al menos así lo entendí yo. Y bueno, como había hablado antes con Hugo, pues optamos por hacerlo desde su sección. No obstante, tomamos la palabra a la sección de Ciencias Sociales para el próximo acto. Una vez que he agradecido al Ateneo, como no, agradecer a los autores. Los autores son un grupo de profesionales de distintas especialidades. Bueno, yo diría que tenemos de todo. Hay arquitectos, médicos, economistas, ingenieros, hay un farmacéutico que siempre está con nosotros, Ismael, que escribe de maravilla. Bueno, todas las profesiones, y como tiene que haber de todo, pues también estamos los sociólogos, claro. Mil gracias en nombre de la asociación a todos los autores que llevan tanto tiempo colaborando, que me decía Pedro, y tal vez tenga razón, que ya casi es que estamos abusando de ellos, porque están colaborando desde el libro 1 y es absolutamente gratuito. Su trabajo, no cobran por ello, pero no solamente no cobran, sino que además hacen una cesión de derechos de autor, lo cual es mucha generosidad. Y bueno, nos tendremos que reunir para ver qué hacemos con vosotros y este abuso que estamos cometiendo. Y por supuesto también las gracias a todos los amigos que hoy nos acompañan. Como muy bien ha dicho Hugo, es el libro 4 de la colección. Este libro 4 tiene algunas novedades que las podéis ver en la solapa del final, y es que hemos incluido, por ejemplo, un índice de semblanzas, de tal manera que si alguien está interesado por algún autor en particular, no tiene nada más que pasar el teléfono por el código QR y le salen los 183 autores, semblanzas, que ya se han publicado. Bueno, algunos han tenido 50, otros 40, no todos los tomos tienen el mismo número de semblanzas por razones de la editorial. Pero aquí van a poder encontrar todas por orden alfabético y remitirse a aquellas que les interese. También hemos incluido, pensando en los más jóvenes, otros dos QR, uno de iVoox y otro de Spotify, donde pueden escuchar los podcasts que ha ido haciendo la asociación. Les aseguro que algunos son preciosos y que además son de la asociación, lógicamente, pero son a través de un concurso. El año pasado hicimos un concurso, se presentaron muchos jóvenes, mandaron trabajos excepcionales y los dos que ganaron, uno en ficción y otro en no ficción, se grabaron en unos estudios de radio en colaboración con la UNED y están recogidos en un QR que los pueden oír con el libro. Otra de las novedades es que verán que hemos aumentado mucho el tamaño de la letra. Esto ha sido una demanda de los socios
de los socios de más edad, veo una socia que se ríe, otro que dice, bien, los socios de más edad pidieron un aumento de la letra. Claro, aumentar la letra significa aumentar las páginas, aumentar el coste de la editorial, pero la asociación ha hecho un esfuerzo por mantener el mismo precio. En la primera solapa podéis encontrar todas las redes en las que está la asociación. Tenemos también aquí a nuestro joven, no sé cómo se llama, de las redes, redista, que hace un trabajo magnífico porque lo tiene todo al minuto. Sale una noticia y bueno, todavía no nos ha dado tiempo a terminar de leerla cuando ya la ha sintetizado, la ha captado, la ha editado y está puesta en la red. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, después de todos estos agradecimientos, como no, a Inma Chacón, que nos hizo el prólogo. Todos sabemos de la sensibilidad y el compromiso de las hermanas Chacón. Hemos puesto un fragmento muy breve del prólogo en la solapa y les voy a leer solo unas líneas que dice: avanzar para alejarse del abismo, sin saber si hay otros bordes que amenazan al final del camino, otro peligro por el que precipitarse, la incertidumbre y la desesperanza como compañeras de viaje, y el hambre, y la soledad, y el frío, y el miedo. Creo que Inma ha captado perfectamente lo que es el exilio. Bien, yo tampoco me voy a extender demasiado porque hay más personas que van a intervenir, pero sí quería mencionar a nuestra socia de honor, Rosa Regás. Rosa Regás falleció en verano del 24, cuando se estaba gestando el libro y bueno, era obligado que la incluyésemos en el mismo. Era una republicana convencida totalmente. Ella estuvo un corto periodo en el exilio, pero sus padres estuvieron más y ella siempre se sintió uno de los nuestros. Y hicimos esta semblanza, por un lado, con las vivencias personales. Tanto Pedro como yo la conocíamos mucho, la considerábamos buena amiga, habíamos estado muchas horas conversando con ella de muchas cosas. Y esta semblanza sale del producto de nuestra experiencia de convivencia y también, lo que nos pasó uno de sus hijos, su hijo David, porque él la conocía desde otra faceta, que era la relación madre-hijo. Y de las cosas que escribió David sobre su madre, nos dijo, y leo entrecomillado: mi madre nos decía, no olvidar nunca de dónde venimos, dónde queremos llegar y luchar por ello. Con viento, con lluvia, con sol, bajo la tormenta, en lo alto de la roca, bajo el mar, con determinación. Desde la solidaridad inamovible de las convicciones, sed incansables en la lucha, sin desfallecer, y siempre lealtad, fidelidad. Esto era lo que Rosa decía a sus hijos. Y bueno, pues de alguna manera nos lo han dicho todos nuestros padres también. Paso ya a comentar algo de las semblanzas. Hace unos días se celebraba una mesa redonda de la Asociación de Memoria Militar Democrática y en la misma se reivindicaba el papel de esos militares que se mantuvieron leales a su juramento con la República. Por esta lealtad sufrieron no solamente exilio, sino también cárcel y muchos fusilamientos, muchos. Pero desde el mismo día 19 de julio se estaba fusilando a militares leales, entre ellos al padre de uno de nuestros socios, el 19 de julio. Bien,
Pues nosotros modestamente en esta colección, desde el primer libro, estamos visibilizando a esos militares leales a la República. Y por citar alguno, por ejemplo, en el primer libro se recoge la semblanza de Francisco Ciutat. Francisco Ciutat era, lógicamente, no recuerdo qué grado tenía, militar del Ejército de la República, pero después estuvo como asesor, porque era un gran estratega, como asesor del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial. Después fue asesor de los barbudos en la Revolución Cubana y finalmente fue asesor del ejército de Ho Chi Minh en Vietnam. Digo yo que Ciutat debía de ser muy buen estratega para que le llamasen de tantos sitios y además con triunfo en ellos, ¿no? Pero además de Ciutat, que hablaba creo que 6 idiomas, yo cuando leí su biografía conocí a algunos de sus familiares en Cuba y ahora tiene un nieto que vive aquí en España. Una de las cosas que me llamó la atención fue cuando me dijo su esposa Sofía, que era rusa, dice, no, si a Francisco lo que más le gustaba era leer a Platón. Con lo cual, bueno, son unos militares un poco particulares, ¿no? También hemos incluido, ahora no recuerdo en qué libros, el de Ciutat sí, porque fue el primero, a Julio Mangada, a Gustavo Durán. Gustavo Durán era un diplomático y también muy implicado con el Ejército de la República. También creo que era comandante, o es que ahí me pierdo un poco con los cargos. Y a mí me gusta citar, aunque no fuera militar de carrera, a Encarnación Luna. Encarnación Luna era una guerrillera que estuvo en el 5º Regimiento con Enrique Lister, se había especializado en ametralladoras y bueno, era, según decían los que la conocieron, valiente como nadie. Bueno, pues de todos esos militares, en este último tomo, el 4, hemos incluido a uno que también tiene unas características muy particulares. Es Miguel Buiza y es al que me voy a referir. Miguel Buiza pertenecía a la Marina. En el año 32, al principio de ponerse en marcha la República y la renovación de los ejércitos, etc., viaja a Lieja para formarse en hidrografía. De Buiza quería comentar lo siguiente. Cuando ya en el año 39 Cartagena está rodeada, él está al mando de una flota que incluye barcos y submarinos y manda un telegrama al ministerio diciendo: estamos al límite, la aviación enemiga nos está constantemente atacando. Como eran unos momentos en los que ya había muchas falsas noticias, pues las noticias que recibió no se las terminó de creer y dijo: bueno, si seguimos aquí van a hundir toda la flota, vamos a poner rumbo a África. Entonces llegaron a África, las autoridades francesas no les permitieron desembarcar ni en Argel ni en Orán, continuaron a Túnez y llegaron a Túnez y estaba todo el mar infectado de submarinos alemanes y de aviación italiana. Bueno, pues llegaron a Túnez con la bandera republicana bien alta en cada uno de los barcos. Y de este grupo de militares hay una cosa que quiero resaltar porque yo creo que nos da que pensar. José Fernández Navarro, que era uno de los miembros de la tripulación, cuando alguien le preguntó, un periodista extranjero, le preguntó: bueno, pero ustedes, ¿cómo se les ha ocurrido atravesar el Mediterráneo, venir con la bandera republicana, no les admiten en un país, se van en otro, siguen navegando? Y contesta Manuel Fernández Navarro: hubiésemos podido hundir los barcos, pero no eran nuestros, son de España.
y por eso no los hundimos, se los entregamos a los franceses. Me parece un acto absolutamente ejemplar. Es decir, ¿cómo voy a hundir un barco si es de España? A todos estos exiliados que les llamaron antipatriotas, claro. La segunda semblanza a la que quiero hacer mención es la de un médico. La primera es Vicente Parra. La primera noticia que yo tuve de este médico fue visitando el campo de Dachau, donde había una pequeña placa. Bueno, ya sabéis que se ponen muchas placas en los campos de concentración, o bien las familias, o asociaciones, o instituciones. El Ayuntamiento de Madrid, de exterminio. El anterior, bueno, es que todos no eran de exterminio, unos eran de concentración y otros de exterminio. El anterior Ayuntamiento de Madrid también puso una placa, y muchas comunidades, Aragón tiene muchísimas placas, etc. Bueno, pues esta placa la había puesto su familia, a Vicente Parra. Después me llamó la atención, y después haciendo un trabajo universitario en Toulouse me encontré muchas cosas de Vicente Parra. Él había vivido allí, su familia también, cuando lo deportaron, y además fue uno de los promotores y director, un periodo de tiempo corto, pero fue director del famoso Hospital de los Españoles. En Toulouse había un hospital que crearon médicos republicanos del exilio, afiliados al Partido Comunista. Se ocuparon un castillo que habían dejado los nazis, y porque la zona sur ya no la controlaban, abandonaron un castillo, lo ocuparon los españoles y montaron un hospital. Un hospital con toda la filosofía de la medicina de la República, que para empezar la medicina es social. Bien, pues era un ejemplo. Todos los franceses querían ir al hospital de los españoles. Actualmente sigue funcionando y sigue siendo pionero, pero claro, que sea un hospital pionero en el siglo XXI, pues va de suyo, ¿no? Con todos los inventos que ha habido, tanto en máquinas como en avances de investigación y demás, pero que sea pionero en los años 40, al inicio de los años 40, estamos hablando de algo ya muy grande. Bien, pues Vicente Parra fue detenido en el año 43 por la Gestapo en Toulouse, fue encarcelado en el campo de concentración del Vernet, y en el año 44 los nazis deciden que cierran ese campo y que a todos los deportados los envían en tren para Dachau. En el año 44 ya la situación de guerra había cambiado bastante, había muchos sabotajes, la resistencia estaba en un momento muy fuerte, y en el tren en el que iban 700 y pico personas con destino a este campo de concentración, bueno, hubo un sabotaje en las vías, el tren descarriló y muchos aprovecharon para huir. De los 700 y pico, pues huyeron 200 y pico. Vicente Parra, por sus cualidades físicas, podría haber huido. Tenía suficiente edad y energía para haber corrido campo a través y haber desaparecido. Y no se movió del tren. Después le preguntaron por qué. Y dice, porque yo soy médico y en el tren había heridos. Y se quedó en el tren y fue a Dachau. Bien, pues esta historia la volvió a repetir. La volvió a repetir al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los campos de concentración son liberados, se abren las puertas, todos los prisioneros pueden salir y Vicente Parra se queda en el campo. Y posteriormente, cuando se le preguntó otra vez, ¿y por qué no saliste del campo?, contestó lo mismo: mientras haya un enfermo, yo me quedaré aquí. Me parece otro ejemplo, bueno, pues digno de mención, digno de mención. Finalizo mi intervención haciendo alusión a las mujeres. Hay que hacer autocrítica, porque
Eso nos puede hacer mejorar. Siguen faltando muchas mujeres en los libros. Casi todos los libros salen con retraso sobre el calendario previsto porque estamos hasta el último momento en los archivos buscando biografías de mujeres. Y tengo aquí a una autora que a lo mejor luego quiere decir algo, que presentó María Ángeles, una biografía increíble de una mujer que no sé cómo la pudo escribir porque apenas había nada. Y sin embargo, bueno, pues cumplió con su compromiso. Bueno, quería decir que a pesar de que hay que seguir buscando para visibilizar a las mujeres, hemos aportado algo porque entre los 4 tomos tenemos 74 mujeres. Considerando que la mayoría son anónimas, pues es un pasito. Bien, yo le paso la palabra a Pedro. En nuestro caso queremos dirigirnos a un público más amplio de mayores y de jóvenes, en todo caso. Es decir, lo que es un trabajo de divulgación, que a veces es un aspecto algo denostado, pero que a mí me parece que es imprescindible, sobre todo desde el punto de vista de la educación cívica que debemos tener los ciudadanos. Pues después del silenciamiento de las odiosas realidades a que dio lugar el golpe del 18 de julio, la guerra civil y la larga dictadura de Francisco Franco, ahora tenemos una ola de extrema derecha en la juventud basada en gran parte en la reivindicación de la figura de Franco. Una reivindicación que solo puede estar basada en la ignorancia, evidentemente, en el desconocimiento de sus atrocidades, en el desconocimiento de realidades como el exilio, como el movimiento Maqui, la existencia de cientos de campos de concentración. Es decir, es una cosa que la gente joven en general no le suena siquiera. Las decenas de miles de desaparecidos, que cuando se citan un poco cifras, la gente se escandaliza, porque en fin, estamos en un nivel de unos 150.000 desaparecidos. Las decenas de miles de niños robados. Fijaros que en Argentina, cuando salió la cifra de 500 niños robados, ya fue un escándalo, que fue gran parte cuando hubo un cambio de inflexión que desembocó en el juicio de los militares. No sé si habéis visto la película 1985, ¿no? O la existencia de cientos de centros de torturas. Por eso es posible, basados en esta ignorancia, que el gobierno de la Comunidad de Madrid se niegue a acatar una ley que exige que la sede actual de la Comunidad de Madrid sea declarada lugar de memoria, como es lógico en un país democrático. Bueno, pues esto ocurre aquí sin que suponga un coste especial para el gobierno de la Comunidad de Madrid. Bueno, recuerdo un poco, lo he contado alguna vez en alguna de las presentaciones, el caso con el gobierno de Rajoy, de aquel invento que sacaron de la marca España, cuyo, no recuerdo la figura, si era presidente, director, comisariado, lo que fuera, era Carlos Espinosa de los Monteros, de una larga familia de la derecha de este país. Bueno, pues le gustaba mucho presumir de que los jóvenes ya no sabían quién era Franco. Claro, esto es una agresión a la memoria democrática y a la cultura cívica de este país, que bueno, que es increíble. O sea, el supuesto derecho a amputar la historia de este país, ¿no? Que se arroga en cierto sector, ¿no? Claro, una juventud y un pueblo ignorantes están indefensos ante las acometidas de las políticas culturales y económicas de la derecha. Por eso se permiten expandir mensajes como el de que los impuestos son un robo, que esto ya está circulando, se comentaba yo creo que hoy en el telediario. Claro, basta pensar un minuto en que uno tenga una enfermedad grave y tenga que pagarse el tratamiento de su bolsillo, pero bueno, el populismo barre con todo, ¿no? Y bueno, me estaba acordando de una anécdota cuando has comentado lo de los primeros oficiales ejecutados, que el primero fue el 17 de julio, Lérez, Virgilio Lérez, que efectivamente fue ejecutado ya el 17 de julio. Tenemos la semblanza, no sé si en el tomo anterior, de Carlota O'Neill,
y bueno, que es una historia impactante. Pero una anécdota que es muy simpática, a lo mejor entre comillas, pero del año 12 o 13 o 14 del Instituto Cervantes, es que parece ser que todos los años, no sé si se sigue haciendo, se hacía una especie de concurso, un juego, para que los internautas votaran la palabra que más les gustara, ¿no? Así que ahí salía pues primavera, amor, estas cosas tan bonitas, que son bonitas, ¿no? Pero es que un año salió la palabra república, no sabe qué hacer con la palabra república. Así que se montó un tinglado tremendo, error 404 y venga, y eso estaba atascado hasta que ya optaron por una solución que era las 10 palabras más votadas por orden alfabético, con lo cual la R, pues fijaros, sería la octava o la novena, ¿no? Bueno, voy a comentar también algunas notas de algunos personajes que yo he hecho. Yo en este tomo he hecho 5 personajes. Bueno, todos a lo largo de los 4 tomos, hablo en primera persona. Lo que me ha tocado hacer pues han sido figuras fascinantes todas ellas, realmente grandiosas, tanto competencialmente en lo suyo como lo que decía antes, la dignidad que supieron mantener. Me acuerdo de figuras como Jesús Monzón o como Emilio Herrera Linares, que siendo católico y monárquico presidió la República en el exilio, se le pidió. Es alucinante. Quiero decir, os está hablando un ateo y que no tiene, y republicano, así que imaginaos cómo tiene que ser el personaje en honradez y bueno, pues el respeto a sus ideas, ¿no? Pero desde luego de una dignidad increíble. Bueno, voy a decir alguna nota de Alejandro Campos Ramírez, Alejandro Finisterre. ¿Qué lo distingue? Fue el inventor del futbolín. El inventor del futbolín, ¿no? Bueno, era un hombre realmente rocambolesco, ¿no? Polifacético, de un ingenio extraordinario, como son los inventores. En fin, trabajó desde albañil hasta en una imprenta, editor, escritor, poeta, bailarín de claqué, en fin, pues estos personajes absolutamente increíbles, ¿no? Bueno, nació en Finisterre, de hecho le llamaban Alejandro Finisterre, y le trasladaron a Madrid con 15 años para estudiar el bachillerato, pero la familia, que tenía un pequeño negocio, una zapatería, pues quebró y ya no le pudo pagar los estudios. Entonces, afortunadamente, el director del centro donde estaba estudiando le permitió seguir estudiando a cambio de algunos trabajos. Bueno, con 17 años ya era un adolescente bastante inquieto, que ya formaba parte de la revista Paso a la Juventud. Y en ese periodo conoce al poeta León Felipe. Y luego un acontecimiento que es importantísimo para el invento al que nos referimos es que en un bombardeo de la aviación fascista en Madrid, pues resulta que Alejandro quedó sepultado bajo escombros y quedó gravemente herido y además gravemente afectado en las vías respiratorias, con lo cual fue trasladado a un hospital y luego a un hotel Colonia Puig, que fue efectivamente habilitado como hospital de la Guerra Civil. Allí pasó por allí el poeta chileno Vicente Huidobro, que le impresionó también y un poco decantó también su vocación. Pero eso no fue todo. Alejandro era aficionado al fútbol y al tenis de mesa. Y viendo a los chavales que tenía, pues más jovencitos, él en esta época debería tener unos 17 años, viendo a chavalitos más pequeños, pues que no podían andar, o les faltaba una pierna, etcétera, pues le daba pena, ¿no? Y en ese panorama, al ver la frustración de estos niños que no podían jugar, pues su ingenio le hizo ver que igual que había un tenis de mesa, podía haber un fútbol de mesa. Entonces se puso manos a la obra, se ayudó con un carpintero también, compró unas barras, en fin, hizo los jugadores y tal, y patentó el invento. Pero bueno, tiene que salir, efectivamente con la guerra civil tiene que salir, y perdió los papeles de la patente, así que ahí quedó la cosa. En los primeros años el invento del futbolín no le produjo beneficios, pero en 1948, estando en Ecuador,
donde fundó, ya con la vocación literaria, fundó la revista de estudios literarios, bueno, pues conoció al embajador de Guatemala, que hablando con él, pues, y al enterarse de este invento, le animó a fabricar futbolines en Guatemala. Así que se trasladó a Guatemala y allí, pues sí, tuvo algún beneficio lucrativo, en fin, para ganarse la vida, estamos hablando, tampoco hacerse millonario, y algún beneficio no lucrativo, como jugar con el Che Guevara al futbolín, que no está mal como experiencia, yo creo, ¿no? Bueno, en 1952 había puesto junto a sus hermanos una juguetería, pero en el 54 hay un golpe de Estado en Guatemala, cuando el general Castillo Armas, efectivamente con la ayuda de Estados Unidos, como no, en esos momentos inmerso en el macartismo Estados Unidos, pues nada, se da este golpe de Estado, así que ocurre un incidente también alucinante. El secretario de la embajada franquista en Guatemala, tal Luis Mariña Sotero, organiza el secuestro de este hombre, de Alejandro Campos, para llevarlo a España. Lo meten en un avión, escoltado por policías españoles, franquistas, lógicamente, y aquí nuevamente nos da prueba de su ingenio, porque pide ir al baño y sale del baño con una pastilla de jabón envuelta en papel plata y hace creer que tiene una bomba en la mano. Lo hace creer a toda la tripulación y a todos los pasajeros y tiene el apoyo de todo el mundo. Bueno, desvía el avión a Panamá y ni siquiera la justicia le echa guantes, pues hace con la simpatía de todo el mundo, ¿no? Así que un tipo de una inteligencia y de una creatividad tremenda, ¿no? Bueno, pues tras pasar un tiempo en Panamá, en el 56 parte para México, donde se puede dedicar a la poesía gracias a la ayuda de León Felipe y de Octavio Paz, que le introducen en los círculos literarios. León Felipe le hace albacea literario de su obra y funda la editorial Finisterre. Finisterre Impresora, con la que edita la revista del Centro Gallego de México, que publica a más de 200 autores. La primera edición de Ernesto Cardenal, por ejemplo, o la novela Su Excelencia de Mario Moreno Cantinflas, y autores españoles como Masao, Francisco Ayala, María Teresa León y muchos otros autores, Luisa Carnés también. Bueno, durante estos años su invento de futbolín había tenido un éxito arrollador en España, pero claro, de ahí a cobrar un duro, ni una peseta ni un real, nada de nada, como es lógico por el régimen que había. Por supuesto, luego ya fue reconocido, ya muy tarde, claro, llegó a ser miembro de la Real Academia Gallega y decidió volver a España tras la muerte del dictador, y todavía tenía energía para casarse a la vuelta. Así que viajaba continuamente a México en los últimos años y siguió siendo editor del exilio español durante muchos años. En 2007 fallece ya en Zamora y tras este acontecimiento su pueblo natal le dedica una calle, Rúa Alejandro Finisterre. En 2016 el ilustrador italiano Alessio Spatario publicó un cómic dedicado a su vida. Bueno, yo creo que lo dejo aquí. Bueno, son personajes así, en fin, la mayoría, realmente dignos de unos merecimientos tremendos, ¿no? Así que le paso el micrófono a Mirta, si te parece. Buenas tardes. Como nos ha iniciado, ha propuesto Pedro López, la verdad es que son semblanzas tan bonitas que te quedas enamorado del personaje, ¿no? Y dices, qué pena que no tengamos una industria cinematográfica y una industria televisiva que acoja a estas personas que fueron reales. Uno dice personaje y parece que no es real. Bueno, la historia de Finisterre es preciosa, ¿no? Es preciosa. Fijaros qué se podría hacer con esto si llega a Hollywood, ¿eh? Pero bueno, no sé si algún día
nos cogen el tema y lo hacen ellos. La verdad es que lo que sería muy adecuado es que se hiciera aquí y que se pasara por la televisión y por todos los medios para que llegase a la población. Porque con esto pasa como con todos los que trabajamos temas de memoria democrática, de memoria histórica, que es la mayor parte de la población permanece ajena a esto. Y tú dices, pero fíjate de lo que se pierden. Fíjate lo que se pierden no sabiendo nada de esto, no interesándose por esto, pero bueno, ponemos nuestro granito de arena. Por otra parte, yo diría que una de las características es que son vidas involuntariamente novelescas, porque realmente ellos no buscan esa vida tan atrabiliaria, sino que es una vida que la supervivencia es el gran éxito de estos republicanos en el exilio y indudablemente en muchos países se reconoce la inmensa aportación que hicieron los republicanos españoles a la cultura local, a la cultura regional. Y ahí es donde también estamos nosotros, ¿no? Que es aportar conocimientos para el gran público, ¿no? Está muy presente lo cualitativo, los personajes que sobresalen por sí solos, y luego lo cualitativo, ¿no? Lo cuantitativo quizás menos que lo cualitativo, ¿no? Y lo cualitativo, bueno, pues uno entra en cualquiera de las semblanzas y se queda, bueno, maravillado, ¿no? Yo creo que semblanzas como la de Paquita Goroño, que es muy bonita, tantas y tantas que tenemos aquí. Claro que hay algunos que uno dice, hombre, Muñoz Arconada, sí, no es un exiliado menor, es un exiliado muy reconocido, que acabó sus días en la Unión Soviética, y ahí, claro, son lo mejorcito de cada sector, ¿no? Ana Muriá, también María Pardiña. Las mujeres ya sabemos que tienen menor divulgación, pero aquí hacemos lo que podemos, ¿no? Para que se las conozca, porque merece la pena muchos de ellos. Bueno, y aquí me he encontrado con Patricio Escobar. Ahora ha sido reeditada su gran obra, que es una obra de referencia sobre la represión franquista en la posguerra. Él era un hombre reconocido en esos años 30 en el ámbito del fútbol, pero aquí en España pues no, realmente pues la represión franquista le cortó la carrera, ¿no? Pero su supervivencia, a pesar de pasar por campos de concentración y además a pesar de pasar por las prisiones más duras del norte de España y en particular allí en Logroño, ¿no? Su obra más conocida se llama Las Sacas, que como he sabido habla de esos asesinatos masivos de los que estaban presos en las cárceles franquistas, y realmente fue un libro referencial hasta nuestros días. Lo que ocurre es que estos libros, y hay muchos que desaparecen de la memoria popular, y gracias a que se reeditan, los afortunados que logran que se reediten, pues se da a conocer en la siguiente generación. Bueno, aquí se ha hablado de Carlota Leret, que bueno, este fue un libro clave en la transición española. Yo diría casi que fue el primero
en España, no fuera de España, en España, sobre la represión franquista. Carlota O'Neill, no, Carlota O'Neill, sí, y Leret fue uno de los primeros militares asesinados, militares leales asesinados en la España republicana, que entonces era el norte de África, que todavía no había sido tomado por los insurrectos, y por lo tanto ese relato que va a hacer va a ser muy importante para la construcción de esa memoria de la lucha por la libertad desde las propias cárceles, es muy recomendable y se pueden encontrar, yo creo que se puede encontrar en las bibliotecas, aunque las bibliotecas, como todo, sufre esa falta de nutrición del mundo republicano, pero aún así yo creo que se puede encontrar, y si no se puede pedir, porque como os digo, se tituló Una mujer en la guerra de España, y fue de los primeritos que salió una vez muerto Franco. Bueno, aquí hay presentes exiliados. Es muy interesante que su memoria se recuerde, exiliados además de América, de Europa, y nos da la medida de lo que fue esa diáspora de españoles, de los españoles que estaban con la libertad y que desgraciadamente, bueno, pues sufrieron el mismo camino que miles y miles que tuvieron que abandonar el país para huir de esa represión. Bueno, pues muchas gracias, y creo que se puede leer con mucho gusto estas memorias, con mucho gusto. Bien, pues Pilar, Pedro y Mirta, muchas gracias por la introducción a este cuarto volumen y a todos sus alrededores políticos, culturales, ¿no?, y emotivos, ¿no? Yo recuerdo, antes de dar la palabra, la semana pasada una nieta de exiliados en México, ¿no?, en una mesa que montamos para dar testimonio, ¿no? Decía una cosa que me hace pensar mucho en vuestro trabajo, que la verdad es magnífico desde el punto de vista de la investigación académica, desde el punto de vista, digamos, del compromiso político, ¿no? Decía que en la relación epistolar que tenía con sus abuelos en México, que nunca más iban a volver ya porque eran gente muy mayor y el dictador estaba demasiado fresco todavía para morir, ¿no? Decía que lo que le pedían insistentemente en las cartas es que les recordaran y les nombraran, ¿no? Algo tan emocionante, tan emotivo y tan enternecedor como que me nombren, ¿no? Yo quiero, la verdad, sin ningún tipo de comentario fácil, ¿no?, felicitaros también, no solo por la investigación tan minuciosa, ¿no?, sino también por este ejercicio que os ofrece enormemente de reivindicación política, ¿no? Nombrar a estas personas que también han hecho la historia, ¿no? Una historia mucho más desconocida, pero igualmente importante, ¿no? Por lo tanto, parece como que es un acto de enorme justicia poética, cultural y política, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias por este trabajo, ¿no? Y tenéis la palabra, queréis comentar, preguntar, no sé si algún autor también. Los autores y autoras aquí. Los autores, esto es una obra coral. Bien, pues quien tenga buena voz, y si no le paso el micrófono. ¿Prefiere el micrófono? O acércate. Ah, no,